y me vino una palabra. Yo sé que muchos o algunos de vosotros habláis en lenguas. ¿Es así o me equivoco? ¿Quién habla en lenguas aquí? ¿Uno? ¿Ya está? ¿Dos? Ah, por favor. Ya me estaba digo yo, ostras, me he rayado, nadie habla en lenguas aquí. Vale. ¿Sabéis que somos una denominación pentecostal? ¿Vale? Quiere decir que una denominación pentecostal quiere decir que creemos en el Pentecostés. ¿Qué ha pasado en Pentecostés? Hubo un derramamiento del Espíritu Santo, ahora lo vamos a leer, sobre toda la gente que había creído. Entonces, primer punto. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, si tú no has pedido perdón por tus pecados, si no has recibido a Dios en tu vida, no puedes hablar en lenguas, porque si hablas en lenguas, una, o te las has fabricado tú en tu cabeza, o dos, son demoníacas, lo cual es casi peor, ¿vale? Sabéis que hay lenguas de Dios y lenguas del otro lado, existen. Y yo no sé si alguno de vosotros ha escuchado las lenguas del otro lado. ¿Alguno ha escuchado lenguas del otro lado? No, pues mejor, es horrible. ¿Alguna canción de heavy metal? No me vale. Es horrible, es horrible. Se te pone, o sea, horrible. Quiero decir con eso que vamos a ver un poquito, os voy a dar un pequeño, digamos, una pequeña idea de lo que son las lenguas. Alguno dirá, va, ya estoy harto de este tema. Vale, pues yo mientras lo preparaba, y de hecho creo que lo voy a hacer mucho más completo para la iglesia. Ah, vale. Es la siguiente, vale. Bien. Entonces, yo lo voy a hacer muy sencillo para vosotros para que no os muráis de asco, porque mi idea es que después el que quiera pase adelante y vamos a orar por lenguas. Y si alguno quiere, pues simplemente pedirle a Dios que venga a vivir a su corazón, pidiendo perdón por sus pecados, también vamos a aprovechar el momento, ¿vale? Entonces, muy bien. Vamos a entrar en el tema. Hechos 2, del 1 al 8, dice: esta es la primera vez que aparecen las lenguas de forma sobrenatural en la Biblia. Hasta ahí no existía el concepto de lenguas. Aquí hablabas el idioma que hablabas y bien estaba, ¿vale? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua o idioma. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces, la primera vez que se manifiestan las lenguas, vemos que no son lenguas como estáis acostumbrados a escuchar, que no os enteráis de nada, ¿vale? En la iglesia, si tú has escuchado a gente hablar en lenguas, no te enteras de lo que está diciendo. En esta primera vez hay una manifestación del Espíritu Santo brutal. Aparecen lenguas de fuego físicas en el cielo y se meten dentro de las personas y empiezan a hablar en idiomas que, imaginaros que estáis en un sitio lleno de turistas, de gente que viene de otros pueblos, de otras naciones, y la gente ellos estaban alabando, no se enteraban de lo que estaba pasando, pero la gente decía, madre mía, los estamos oyendo hablar en nuestro idioma y no tienen ni idea de nuestro idioma. Primera vez que se manifiestan las lenguas. Segunda vez, Hechos 10, segunda. Hechos 10, 45 y 46. Y los fieles de la circuncisión, eso quiere decir los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aquí, ¿pensáis que son lenguas que entendían o que no entendían? ¿Qué dice el texto? ¿Pensáis que las entendían? Pues no, no. En la otra os habéis dado cuenta que entendían, que comprendían lo que estaban diciendo. En estas dice que oían que hablaban en lenguas, pero no se enteraban de lo que estaban diciendo. Segunda manifestación de las lenguas, es una lengua extraña. Y ahora tenemos tercera manifestación en Éfeso. Está Pablo en Éfeso con los de Éfeso, que no tienen nada que ver con los judíos ni nada. Dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos. Muy bien.
¿Habéis apagado ¿Alguien ha apagado aquí? Ah, vale. Sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Aquí qué pasa? Viene otra vez el Espíritu Santo sobre ellos y ¿qué hacen? ¿Sabéis lo que es hablar en lenguas y profetizar? ¿Tenéis idea? Quiere decir que las lenguas que vinieron sobre ellos, desataban la profecía. Interesante. La primera vez se entiende. Segunda vez no se entiende ni papa. Tercera vez hay lenguas que en sí no se entienden, pero que desatan palabra profética. Qué interesante. Y aquí tenemos una experiencia descrita después de la conversión. Hay gente que dice, pero no es necesario, si me he convertido ya tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Y aquí te demuestro que necesitas que oren por ti y que seas bautizado en el Espíritu Santo. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías. Ananías era un hombre muy piadoso y os acordáis de Saulo. Saulo era un asesino. Se estaba cargando a todos los cristianos hasta que Dios se le manifiesta, lo tira al suelo, se queda ciego y se recluye durante 3 días en ayunas orando. Y Ananías, Dios le dice, tienes que ir allí y tienes que hablar con él. Llega Ananías, le impone manos y dice, entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Vemos que estaba convertido. Aquí no es que le dio la oración de fe, los 3 pasos, no, este hombre ya había sido tocado por Dios, o sea, ya estaba arrepentidísimo, llevaba 3 días orando y entonces se le impone manos y oran para la llenura del Espíritu Santo. Y ahora, probablemente confundamos todos, porque es algo que me he dado cuenta que se confunde completamente, con el don de lenguas de 1 de Corintios 12. ¿Alguno ha leído ya estos textos? Para que tenga idea. ¿Quién de los de adelante, alguien ha leído 1 Corintios 12? Bueno, algunos os lo han leído a la fuerza, pues es así. Os habéis criado con esos textos, algunos. ¿Vale? Entonces, ¿sabéis que ahí están todos los dones espirituales? Y yo me temo que hasta ahora para los jóvenes los dones espirituales es como un majunje que preparan otros, pero que vosotros no habéis probado, y si tenéis, poco habéis probado. Entonces mi idea es que tengáis hambre, que queráis entrar en lo sobrenatural. Porque si no entras en lo sobrenatural, ¿sabes lo que va a pasar? Que te vas a enganchar a juegos, te vas a enganchar a lo que sea, porque nos enganchamos a lo que sea, da igual lo que sea, y no vas a entrar en la dimensión que Dios tiene para tu vida. Lo que Dios ofrece mola mucho. Ahí lo dejo. De verdad que mola. Entonces aquí entramos en 1 Corintios 12 que dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, que no es sabiduría normal, palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. Repito, diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, aquí tenemos diversos géneros de lenguas. ¿Alguien me puede decir qué son esos diversos géneros de lenguas? ¿Pensáis que todo es igual? ¿Todo es igual? No. ¿Alguien tiene idea del tema? ¿Qué diversos géneros de lenguas puede haber? Pues la Biblia nos habla de las lenguas que se pueden interpretar, no traducir, interpretar. Tenemos las lenguas que hablan los ángeles. ¿O pensáis que los ángeles hablan nuestro idioma? No, los ángeles tienen sus idiomas, sus formas de comunicación. En el cielo no se habla español, no se habla inglés, no se hablan otros idiomas extraños, no, se hablan en lenguas extrañas para nosotros. ¿Qué más tenemos? Tenemos esos dones que, como yo decía antes, esas lenguas que son muy precisas, que cuando tú la estás hablando hay alguien que la puede interpretar.
Puede ser la misma persona o puede ser otra persona que interprete las lenguas. Sabéis que en la iglesia de Corinto tenían un mogollón de dones, o sea, todo el mundo tenía dones espirituales, no había nadie que no tuviera dones espirituales. ¿Qué pasa? Que les encantaba ser protagonistas. En esa iglesia no les habían enseñado la humildad. Ellos ahí, a destajo, el que hablaba en lenguas, a gritar las lenguas, y uno y el otro, y se peleaban, era como a ver quién sobresale más. Entonces llega el apóstol Pablo y dice, vamos a parar con este sistema porque esto no va a llevar a la gente a Cristo, o sea, olvidaros, esto no funciona. Porque la gente está escuchando que habláis un idioma extraño y eso no va a convencer de pecado a nadie. Olvidaros, profetizar, hacer cosas que se entiendan. O si alguien se levanta y da lenguas, tiene que haber otra persona que interprete. Entonces tú vas a decir, bueno, ¿y cómo sé yo que tengo lenguas y que alguien va a interpretarlas? Tú imagínate, te pones a hablar en lenguas en la iglesia diciendo alguien me va a interpretar y no te interpreta a nadie, te quedas así como cri, cri. Qué vergüenza, ¿no? Se supone que cuando uno tiene ese impulso es porque alguien tiene el don de interpretación dentro de la iglesia. ¿Sabéis que Antonio, por ejemplo, interpreta sueños? Bueno, sabéis que interpreta los sueños, o sea, hay alguien que los interpreta. Hay otras iglesias que no tienen ese privilegio y la gente sueña a destajo y se autointerpreta. Y a veces pues, son cosas un poco extrañas. Si no tienen muchos discernimientos, se interpretan cosas raras. Entonces, es lo mismo, hay un intérprete de lenguas, alguien que tiene ese don. Y dice la Biblia que nosotros no solo tenemos que anhelar hablar en lenguas, sino también poder interpretarlas. Porque si tú estás hablando y no entiendes lo que estás diciendo, pues bueno, sí, ahora veremos que te edificas a ti mismo, que es bueno. Pero si puedes llegar a la comprensión de lo que Dios te está hablando y lo puedes transmitir a la iglesia y estás dando una palabra de profecía o una palabra que va a llegar a alguien, jolín, muchísimo mejor, ¿no? Esa es la idea de los dones espirituales. Entonces, hay diversos géneros de lenguas, ¿vale? ¿Qué hemos dicho? Lenguas incomprensibles, angelicales y lenguas que se pueden interpretar. Sabéis que hay una cosa muy chula y es que hubo una universidad de Pensilvania que se le ocurrió, no eran cristianos, pero se les ocurrió meter no sé qué cosas, receptores en el cerebro de las personas y empezaron a ver qué pasaba mientras todo un grupo hablaba en lenguas, qué se detectaba en el cerebro, qué pasaba en el cerebro. Y luego estaba el otro equipo que estaban hablando y orando, pero de forma comprensible, o sea, se la pasaban orando o cantando, pero era todo comprensible, ni una palabra en lenguas. Los demás, todo lo contrario. Y dijeron que la parte del lóbulo frontal, o sea, toda la parte del razonamiento, del pensamiento, de la lógica, de todo lo que metemos en marcha cuando hablamos normalmente, incluso el lenguaje, todo se ponía en marcha con los que hablaban normal con Dios, que estaban hablando normalmente. Los que no, la parte del razonamiento quedaba, o sea, no se usaba. Sin embargo, habían otras partes que se estaban usando en el cuerpo y se daban cuenta de que estaba beneficiando a la persona hablar en lenguas, aunque su razonamiento no estaba puesto en acción. Entonces, al final, llegaron a la conclusión que físicamente era tan bueno los que oraban normal como los que oraban en lenguas, porque les hacía bien, pero por otra parte, el apóstol Pablo dijo, cuando yo estoy hablando en lenguas, no estoy hablando con mi razonamiento, no sé lo que estoy diciendo, porque estoy hablándole a Dios. Estoy diciendo palabras que me conectan en línea directa con Dios, pero sin pasar por aquí. Quiero decir, el que no tiene lenguas, que no piense que cuando estamos hablando en lenguas estamos pensando en cada palabra. No estás sha, ba, ba, ye, ba, ya. No, estás fluyendo, fluyendo, fluyendo. Es un acto de inspiración que el Espíritu Santo pone dentro de tu vida. Te conecta con Dios y de verdad os lo digo, en línea directa. Y si tú tienes lenguas y no las estás usando porque crees que no sirven para nada, te estás perdiendo desarrollar algo que te conecta con Dios como poca gente puede estar conectado con Dios. Bien, vamos a ver exactamente para qué nos sirven las lenguas, ¿vale? Vamos a ver de forma muy práctica. Uy, esto ya no se mueve. No funciona, Irra. Ahora. Vale, ¿de qué me sirve a mí hablar en lenguas?
1 Corintios 14, 2 al 4 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces puedes decir, pero si es que no vale la pena, porque solo me edifico a mí mismo. ¿Tú sabes lo que es edificarte a ti mismo? ¿Tienes idea de la importancia de edificar nuestra vida cristiana? ¿Sabéis la de pensamientos que nos pasan por la cabeza que no tienen nada que ver con Dios? Que cuando te pones a orar te vuelan, y hablo de mí, no hablo de vosotros para nada. Yo me pongo a orar y me vuela la cabeza a 3000 por hora. De repente me acuerdo de todo lo que no he hecho. Me acuerdo de lo que quiero hacer hoy, de lo que me he dejado tirado, de por qué no sé qué, no sé cuánto y no sé. Me viene un montón de pensamientos, es horrible. Para mí orar es duro. No digo que sea súper fácil porque no lo es. Ahora, si yo empiezo a hablar en lenguas, me está pasando una cosa. Como esto no lo estoy usando, estoy centrada en adorar a Dios de una forma diferente, llega un momento que Dios me empieza a mostrar cosas. Me empieza a decir, la oración por esta persona tiene que ir por aquí. Esto es lo que yo quiero con tu vida. Me enseña cosas de mí, porque me estoy autoedificando. Es genial hablar en lenguas, te autoedificas, te haces bien a ti mismo. Conectas con Dios en malos momentos. Entonces, vamos a ver de qué nos puede servir. Uno, para fortalecer el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Sabéis que el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sabéis la de veces que nos falta todo eso? Que nos falta de todo, en abundancia. Entonces las lenguas te fortalecen esas cosas. Cuando estás en tiempos en donde no quieres amar, quieres odiar. Hay momentos en la vida en donde tú no quieres amar a alguien, lo quieres odiar. Las lenguas te ayudan a centrar tu mente en Dios. Porque al fin y al cabo el odio no es solo un sentimiento, también es una construcción de mi cabeza que he decidido que esta persona está cruzada. Habla en lenguas y deja que empiece a fluir. Cuando sientes rabia, anda que no hay momentos que sentimos una rabia que parece que queremos pegarle a alguien, pues ponte a hablar en lenguas. Ya sé que dices, esto es una estupidez porque si tengo rabia, tengo ganas de insultar y decir, pues ponte a hablar en lenguas. Ponte a hablar en lenguas, en tu intimidad, obviamente, no delante de la persona, que queda muy feo. Cuando sientes frustración, anda que no sentimos frustración un montón de veces, impotencia. Vete, sepárate y ponte a hablar en lenguas. Verás cómo empieza a pasar algo en tu corazón, en tu mente, porque al cambiar lo que hay dentro, la mente empieza a renovarse y Dios empieza a hablar a tu cabeza. Eso es lo que es tener al Espíritu Santo viviendo en uno. Que no lo usamos para nada. Algunos tenemos al Espíritu Santo ahí de decoración, lo tenemos durmiendo toda la vida y algunos realmente tenéis a Cristo en vuestras vidas, pero lo puedes dejar durmiendo. Tú inflate de TikToks y de etcétera, etcétera. Verás cómo el Espíritu Santo no te dice ni mu, te lo garantizo. Empieza a hablar en lenguas, empieza a hablar en lenguas. Dios empieza renovando. Con los miedos. ¿Habéis sentido miedo? En plan terrorífico, miedo, mucho miedo, mucha duda, mucha inseguridad. Y aquí hay mucho miedo, lo puedo sentir. Habla en lenguas. Se desarrolla el fruto. ¿Qué más? ¿Qué puede pasar de más cuando yo uso las lenguas? Hombre, agudizo mi sensibilidad espiritual. Si tengo más conexión con el Espíritu Santo, como digo, línea directa, es más fácil que mi discernimiento crezca y que Dios me hable. Yo uso mucho las lenguas cuando estoy en la alabanza. Yo necesito discernimiento porque yo no sé lo que Dios quiere hablar a la iglesia hoy. A lo mejor tienes a 100 y pico personas y tú no sabes, porque no se trata de cantar canciones. Algunos a lo mejor aún creéis que cantamos canciones, dice siempre la misma. Bueno, puede ser que simplemente el Espíritu Santo quiera hablar a la iglesia de una manera o de otra. Quiera ministrar las vidas, pero es que son 100 y pico personas. ¿Cómo va a ministrar a todo el mundo a la vez? Si cada uno necesita algo diferente, no vienen los igualitos. No, pero el Espíritu Santo tiene una palabra para todos
y va a ministrar la vida de cada cual. Desde la alabanza, yo soy consciente de eso. Y mi deseo siempre es que la alabanza se fluya en esa percepción espiritual. Uso lenguas, necesito lenguas, necesito saber lo que se me está moviendo enfrente. Necesito también derribar, hay veces que esto está más muerto que muerto. Y necesitamos derribar lo que hay en la cabeza de las personas a través del Espíritu Santo. Entonces hablo en lenguas, me conecto yo misma con el Espíritu y me facilita mucho las cosas, de verdad. ¿Qué más? ¿Qué más puede pasar? Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Vamos a ver, ¿cómo voy a confiar en Dios? Hay momentos que no tengo ganas de confiar en Dios, hay momentos que las dudas me abruman, como decía antes. El orar en lenguas hace que mi fe sea renovada. Yo he visto momentos, y me voy a chivar del grupo de alabanza porque no están todos y no se van a enterar, que cuando estamos adorando la gente llega hecha una porquería con sus problemas personales, su cansancio, su vida, y llegan aquí, tenemos que adorar en comunidad juntos el grupo de alabanza y no hay ganas de adorar. No es que son más santos que los demás o que somos aquí más, no, somos igual que los demás. Hay momentos que no tienes ganas para nada. Y entonces impongo un fluir de lenguas, 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 lenguas. Y Dios empieza a hablar, Dios empieza a ministrar. Y la gente sale de esos ensayos totalmente diferente, renovada. O sea, llegaste hecho una porquería y sales renovado. Esas son las lenguas. Es el poder que Dios usa a través de las lenguas. ¿Qué más? Impacto y desarrollo de los otros dones espirituales. Y vas a decirme, si no tengo ni las lenguas, ¿para qué quiero otros dones? Hay un montón de dones, chicos. Y ¿sabéis qué? La Biblia dice que le pidas a Dios el que te gustaría tener. Que luego Él dará lo que quiera, cuidadín. Pero, escucha, hay gente que dice, si yo pudiera dar palabra profética, ¿cómo molaría? Pídeselo a Dios. A mí me encantaría dar una palabra para tal persona que está sufriendo tal cosa y darle justo donde necesita la palabra. Pídeselo a Dios. ¿Sabéis cuánto tiempo tardé yo en recibir las lenguas después de convertirme? Pidiéndoselo todos los días varias veces. Pues un año entero. Un año entero pidiendo lenguas a Dios, porque a mí no me venían, le venían a todo el grupo que se había convertido conmigo y a mí no. Y yo estaba ya en un estado de frustración y de rabia. Yo decía, no puede ser, a mí no me van a llegar nunca. Y en un retiro, se lo he contado algunas veces, en algún retiro yo había tenido un sueño, una de esas noches en el año, en donde yo hablaba 3 palabras en lenguas en mi sueño. Y yo despegaba de mi cuerpo, me veía hablando 3 palabras constantemente, pero yo estaba fuera de mi cuerpo. Y disfrutando, vamos, me desperté, dije, ya está, tengo las lenguas. Pues no, las he perdido. Nada, un año, voy a ese retiro y dicen, los que habláis en lenguas os ponéis aquí y los que no, allí. Vamos a hacer 2 filas de oración para que recibáis. Y yo me pongo en la que no, pero la que no era enorme esa fila. Hasta que oraban por ti pasaba 1 hora o así. Y yo me puse ahí esperando y cuando llego el tipo me dice, ¿esta qué hace aquí? Si esta ya las tiene, fuera. Me entró una rabia, digo, le hubiera dado una patada al hombre, en serio, ungido, ¿no? Le hubiera dado, porque pensé, ¿de qué habla? Este tío no sabe lo que dice, yo no las tengo, por eso estoy aquí aguantando, con la vergüenza que yo tenía, yo era súper vergonzosa, me daba vergüenza estar en esa fila, y 1 hora, y me metí en el otro grupo y dije, nada, me voy, y me senté enfadadísima, y me siento, y yo, Señor, estoy harta de esto, no sé qué, bla, 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 bla. Estaba hablando en lenguas. Me vinieron así. ¡Puf! 1 año. Las he deseado 1 año. Y no sabía ni para qué servían. Es que no tenía ni idea. No sabía qué hacer con mis lenguas. Yo quería lenguas por tener lenguas. ¿Yo qué sabía lo que era eso? Lo único que sabía es que cuando yo tocaba el teclado, que por cierto, en ese momento solo sabía 3 acordes, 3 o 4 acordes, más o menos, ¿vale? Do, fa, sol... Y puede ser que la menor. Era lo que yo usaba, componía canciones, porque al convertirme empecé a componer, pero solo usaba esos acordes y luego el traspose. Lo movía de uno para otro. Y cantaba. Y un día viene un chico con llamado profético y yo estaba tocando mis 3 acordes. Estábamos adorando un grupito muy reducido, que éramos los recién convertidos, y yo tocaba mis acordes.
y estábamos cantando una canción muy sencilla y tal, la repetíamos. Y el tío se pone a profetizar, y me dice, ostras, cada vez que tocas el teclado se me revoluciona el sentir profético. Y yo me quedo así. ¿Qué sabía yo que era eso? No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Lo único que sé es que la profecía ya se estaba desatando a través de 3 acordes en mi vida. 3 acordes. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios te puede usar de tantas maneras, puede desarrollar dones sin que sepas nada, ni sabes ni para qué funciona. Poco a poco Dios luego te va explicando para qué funciona, ¿vale? Entonces, los otros dones espirituales se pueden desarrollar. Jolín, esto va como va, ¿eh? Conclusión ya. Vale, impacto. Vale. Entonces, ¿qué dones espirituales puede desarrollar en mi vida? El discernimiento espiritual. Saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Lo que viene de Dios y lo que viene del diablo. Discernimiento espiritual. ¿Qué más? Impulsa, como os he dicho, la profecía. Las lenguas pueden desatar en tu vida palabra profética o en la vida de otro, si hay interpretación. ¿Qué más? ¿Qué es la profecía? Antes que vaya más allá. Es una palabra de exhortación, edificación, de consolación. Puede ser una advertencia de Dios también y puede ser una revelación, y todos pensamos que es solo eso, pero es todo lo que dije antes, de eventos futuros. La profecía, habéis visto Luis Vivas cómo funciona, te da una palabra para tu vida. De hecho, ha dicho de este grupo de alabanza que iba a ser lleno del Espíritu Santo y vio cómo se está preparando la plataforma para que todo el equipo sea lleno del Espíritu Santo. Y me imagino que por eso Dios me dio ese tema ahora. Vais a ser llenos del Espíritu Santo. Pero la cuestión está en que esa palabra profética puede cambiar la vida de una persona. También puede ser de inspiración, o sea, puedes tener esa palabra de sabiduría y de conocimiento. Os he dicho antes que la palabra de sabiduría no es sabiduría humana, no es, yo entiendo mucho de este tema. No, la sabiduría es cuando te viene una palabra para alguien para que solucione de forma práctica algo que no le ve salida. Una palabra de sabiduría, por ejemplo, el rey Salomón fue el hombre más sabio de toda la tierra, ¿no? Tenía una sabiduría de Dios a lo bestia. ¿Qué hizo el rey Salomón? Un día le traen 2 mujeres, vienen con un bebé y el otro muerto. Uno había muerto y la madre decía, el muerto es de la otra, el mío es el vivo y no me lo quiere dar, me lo ha quitado. Y se empiezan a pelear dentro del rey, ahí delante del rey Salomón. ¿Qué hace el rey Salomón? ¿Os acordáis de la historia? Coge una espada y dice, no hay problema, chicas, voy a coger al bebé, lo voy a partir por la mitad y os doy la mitad a cada una. Y dice la madre de la criatura, no, dáselo a la otra, da igual, yo me quedo sin bebé, pero que no muera. Él dijo, esa es la madre de verdad. Entonces le dio. Eso es una sabiduría que no es natural, le vino esa revelación. Obviamente no os va a tocar hacer nada así, tranquilos, que no vais a partir bebés por la mitad. No lo hagáis. Pero es una palabra que te da una sabiduría, una salida en algo que tú no sabes qué hacer con el tema. ¿Qué más? La palabra de conocimiento. ¿Qué es la palabra de conocimiento? Pues, por ejemplo, tú ignoras todo de la situación de una persona, todo, no tienes ni idea. Y vas y le das una palabra de Dios para que solucione algo, para que haga algo, para que algo concreto de su vida. Algo que tú ignorabas, es revelación, es palabra de conocimiento. Entonces, cuando la persona recibe esa palabra, tú puedes ayudarla a tomar decisiones, a hacer avanzar, ¿no? A edificar su vida. Entonces, todo esto es lo que podemos hacer cuando nosotros usamos las lenguas. ¿Por qué necesitas las lenguas? Porque si no, tu vida está muy limitada. Tu vida espiritual está en orar en español, en escuchar alabanzas y poco más. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Primero, la llenura del Espíritu Santo, como os expliqué al principio, ¿para qué viene? Para poder testificarle a otros. Siempre viene en el contexto de ser testigos en la calle. En el caso de 1 de Corintios, el don de lenguas está usado para la iglesia, para edificación mía y del cuerpo de Cristo. Entonces,
Yuri, equipo, os podéis meter en la alabanza. Me gustaría primero orar por aquellos que todavía no están seguros de tener al Espíritu Santo dentro de ellos. Es decir, si tú todavía no has tenido esa experiencia con Dios de arrepentirte de tus pecados, de pedirle que venga a tu vida, que limpie tu vida, voy a hacer una oración, ¿vale? Voy a hacer una oración. Y después oraré por aquellos que quieren recibir las lenguas. Lo que voy a hacer hoy, es lo que sentí en mi corazón, es desatar la palabra sobre ya los que quieran. O sea, os voy a hacer venir delante, obviamente, los que queréis. Voy a desatar ya la palabra sobre vuestras vidas. No necesitáis que alguien imponga las manos, que venga Luis Vivas y os imponga las manos para recibir las lenguas. Yo lo recibí solita en mi casa. Bueno, en mi casa o en la iglesia esa, donde nadie oró por mí, por cierto. Aún hay resquemor en mi corazón. Sí. Así que quiero que se desate. Pídeselo a Dios en tu casa. Empieza a orar cuando te acuestas. Señor, háblame, háblame. Y deja que las lenguas empiecen a venir a mi vida. Si tú ya hablas en lenguas y no las estás usando, comienza a hablar en lenguas. De hecho, ahora que oré por aquellos que las tienen, o sea, que no las tienen, los que ya las tienen y se queden sentados van a empezar a hablar en lenguas. En lenguas, en lenguas, en lenguas. Vais a desarrollar durante un ratito corto las lenguas, los que las tenéis y no las estáis usando, ¿vale? Entonces voy a empezar orando por aquellos que quieren recibir. ¿Hay alguno de vosotros? Os podéis levantar desde donde estáis y oro por vosotros para recibir al Espíritu Santo en tu corazón, pedirle perdón por tus pecados y pedirle que venga a tu vida, que lo cambie todo. Haré la oración igual. Señor, te pido perdón por todas las cosas que hago contra ti, Señor, por todos mis pecados, por todas las mentiras, el odio, toda la rebelión que hay en mi corazón. Te pido perdón, Dios mío. Y te pido ahora, Espíritu Santo, que me llenes de tu presencia, que me limpies, que vengas a morar en mí. Ven a morar en mí, Espíritu Santo. Oh Jesús, perdóname. Perdóname, me arrepiento de lo que soy, de lo que hay en mi carne, de lo que me mueve. Límpiame con tu sangre preciosa. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Aleluya. Cuando tú haces esa oración, creyendo realmente lo que estás diciendo, el Espíritu Santo viene a morar a tu vida. Ya tienes al Espíritu Santo dentro de ti y tu relación con Dios ya no es externa. Es de dentro hacia afuera. Todos los que queréis recibir lenguas, pasar delante ahora. Voy a orar. Los que queréis recibir. Venir delante. Maravilloso Jesús, milagroso. Los que las tenéis, hablar en lenguas en vuestros sitios. Derrama, Señor, ahora, derrámate, Espíritu Santo, muévete en este lugar. En los que no se han atrevido, sacúdelos, Señor, sacude sus vidas, ahora en el nombre de Jesús, sacúdelos, Señor, que puedan experimentarte como nunca lo han hecho. Oh Dios, mientras duermen, sacude sus sueños, no permitas que nadie no te pueda conocer en este lugar. Todo el que sale de aquí tendrá un conocimiento del Dios verdadero por una manifestación personal tuya, Señor. Lenguas, no oigo lenguas. Algunos habláis lenguas, va. Derrámate, Espíritu Santo. Derrámate, rompe. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso